iniciar la reunión de esta tarde con la oración inicial. Hoy es 27 de junio del año 2026. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Diosito. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignar venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no hacer del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con la lectura. Hoy nos toca el capítulo 4. Estamos con el título La ciencia no es atea. Es el capítulo 22. ¿Qué vamos a poner? Capítulo 4 para que ahí lo puedan leer. Dice capítulo 4, página 156. El interesante relato de aquel padre desgraciado fue un testimonio más para nosotros por el gran consuelo que prestan las enseñanzas espiritistas, que impulsan siempre a perdonar las ofensas, a compadecer al delincuente, a enseñar al que no sabe y a estudiar en el libro admirable de la vida eterna, cuyas páginas son las diversas e innumerables encarnaciones de los espíritus. Cada existencia es un capítulo de la historia universal de las humanidades. Todos escribimos nuestras memorias, unas veces con letra clara y correcta, otras con caracteres ininteligibles usando tinta roja. Las religiones han puesto dique a las ferocidades de la humanidad en un sentido, pero en otro han despertado odios inextinguibles. Han separado la esposa del esposo, el hijo de sus padres, la hermana del hermano, han sembrado la semilla de la discordia en el hogar doméstico, han hecho muchas víctimas. En el nombre de Dios se han cometido innumerables crímenes y se han llevado a cabo cacerías de hombres, se han organizado batidas contra los hugonotes como si fueran fieras. Dígalo, la noche de San Bartolomé en Francia. Se han inventado además los tormentos más crueles para despedazar a los que han dicho que las religiones eran las andaderas de la humanidad, que no hay más infierno que el remordimiento, que todo lo que no tiene por cimientos la razón, la ciencia y el amor se derrumba, que la representación de Dios en la ciencia y la verdad su hechura, que cuando rigen las leyes de la conciencia sobran todas las leyes, que los mundos son otros tantos laboratorios donde las actividades del pensamiento descubren las maravillas del infinito y los hombres más sabios y más buenos sufrieron el martirio más horrible porque miraron las maravillas de la creación con los cristales de aumento de su inteligencia, y los grandes sacerdotes de la ciencia, los naturalistas, los astrónomos, los geólogos, los profundos matemáticos, todos los que han dicho creer es lo de menos y saber es lo más
han sido víctimas de la ignorancia, mejor dicho, de la intolerancia religiosa, acusándolos de ateos, a los unos porque preguntaban a las piedras cuántos siglos habían necesitado para formar las montañas en cuya cúspide estaban las nieves eternas esperando rayos solares de gran potencia para deshacerse en lluvia y en arcoíris, a los otros porque penetrando en los bosques preguntaban al orangután ¿qué distancia existe entre el instinto y la inteligencia? Han llamado a la ciencia atea, porque todas las religiones han empequeñecido la figura de Dios de tal manera que el último gusano le ha parecido al sabio más grande y más perfecto que el Dios de todos los credos religiosos. Acusan a la ciencia de orgullosa y su orgullo es legítimo, porque ha hecho la ciencia con sus descubrimientos lo que no ha hecho ninguna religión. Ella nos ha demostrado la falsedad de los absurdos milagros contrarios a todas las leyes del universo. Ella nos ha dicho sin lugar a dudas que Josué no pudo detener el curso del sol para continuar su batalla como afirman las Sagradas Escrituras, que el día se prolongó hasta que el jefe del pueblo hebreo dio por terminada la pelea. Pero nos ha manifestado de un modo irrecusable la existencia de millones y millones de mundos cuyas condiciones atmosféricas los convierten en verdaderos paraísos, donde la vida tiene que ser verdaderamente maravillosa, sin las violentas sacudidas de los bruscos cambios que experimentamos en la Tierra con los huracanes, con los terremotos y las erupciones de los volcanes que difunden en torno de sus caracteres la desolación y la muerte. La ciencia desmiente las palabras bíblicas atribuidas al Supremo Hacedor sobre la fundación de la Tierra y la creación de la pareja humana, negando en absoluto el pecado de Adán y Eva, y aceptando la ley de reproducción eterna, puesto que para su cumplimiento hay diferencia esencial de sexos, concediéndoles a todas las especies las leyes de evolución y de progreso, ascendiendo el principio inteligente desde el embrión del hombre hasta el redentor de un mundo, desde el instinto de conservación hasta la inteligencia más desarrollada que descubre los más recónditos arcanos de la ciencia, difundiendo la savia de su amor desde la humilde florecilla hasta el criminal más odioso. La ciencia no es atea, no, la ciencia es verdaderamente deísta, porque es la que descubre de continuo las maravillas de la creación, los anacoretas y los cenobitas, aquellos que consumían los mejores años de su vida en solitaria cueva o en el seno del bosque, vírgenes rezando por rutina y atormentándose por ignorancia, no eran tan útiles a la verdadera religión como los sabios exploradores, como los pacientes naturalistas que resisten el tormento del hambre y la sed, los abrasadores rayos del sol y el rigor irresistible del frío por encontrar un nuevo vegetal. La ignorancia, fuente de un río, bosques presentidos, valles que han visto en sus sueños poblados de otras razas, estos son los verdaderos sacerdotes de la gran religión, que nunca caerán sus dioses tutelares, que jamás sus altares se derrumbarán, ni cubrirá la hiedra las ruinas de sus templos. La religión de la ciencia tendrá eternamente sus grandiosas basílicas, porque tendrá los mundos que son los inmensos laboratorios donde los hombres encontrarán cada vez más patente la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Aquí podemos hacer una primera pausa. Acá en este capítulo 4 nos está mencionando algo tan importante e interesante. La ciencia descubre a través del telescopio, a través del microscopio, a través de los estudios y los análisis. Acá no toca, pero lo que comentaban con respecto a la prueba del carbón 14, donde se va determinando el descubrimiento, el tiempo real en cuanto a ciertas actividades, pero me gusta cómo lo plantea en cuanto a que la ciencia simplemente estudia lo que ve, mientras que, con respeto digo esta parte, las religiones, muchas de ellas se inventan. Entonces, al inventarnos nosotros ciertos acontecimientos, chocamos con la realidad, y entonces por eso mismo venimos nosotros y nos damos cuenta en la época en donde lastimosamente se buscaba a los científicos que procuraban orientar y guiar con respecto al progreso del
de la ciencia y el progreso del ser humano, y como no coincidía con con la manipulación, pongámoslo de esta manera, con respecto al crecimiento y al desarrollo, entonces eran quemados, eran torturados, eran heridos, eran perseguidos. Y actualmente muchos de los papas incluso han pedido disculpas por las circunstancias que realizaron siglos atrás. O sea, de las persecuciones, porque no tenían sentido. O sea, ellos investigan y estudian esto, entonces, ¿por qué no venir? Porque según tengo entendido también, tocando a nuestros hermanos católicos, en el Vaticano hay estudiosos de científicos que se van dedicando a una serie de acontecimientos. ¿Por qué no decir, bueno, ustedes plantean esto, entonces vamos a estudiar? Sencillo. Pero el querer tener la razón y el querer tener el poder es lo que planteaba esta serie de circunstancias que se iban como que dificultando en el desarrollo. Bienvenida, Lucita. No sé si los que acá presentes quieren hacer algún comentario al respecto, que me gustó el planteamiento de cómo lo va diciendo, cómo lo va transmitiendo nuestra querida Amalia Domingo Soler, porque nos lo plantea de una forma lógica, o sea, con respecto al descubrimiento, con respecto a los montes, con respecto a cuando vemos, por ejemplo, en algunos documentales, o quienes han tenido la oportunidad de ir a eso, a Gran Cañón, y donde se ven cabal los estratos, las líneas, según los documentales, de esas construcciones magníficas naturales del Padre, y que en algunos lugares en la antigüedad se plantea y se entiende que hubo mucha agua, que ahora es desierto, y que en otros, o sea, van variando ciertos aspectos, pero que todo es cuestión de investigación y prueba y error, por supuesto, a que van haciendo ciertos análisis. ¿Cómo que quieres hacer un comentario? Estaba analizando lo que estábamos leyendo y efectivamente qué lamentable que a pesar de que ha transcurrido tantos años después... adelante Lucy, creo que Lucy quiere comentar. Continúe y yo despuesito. Gracias. Ahí sigo. Gracias. Ok, Lucy, pues les estaba comentando que a pesar de que han transcurrido tantos años en la historia de la humanidad y con la venida de la tecnología que estamos viendo, estamos en el siglo XXI, un avance tremendo en la tecnología. Pues no en todos los países, pero por lo menos en una buena cantidad de los países desarrollados estamos viendo ese avance de la tecnología. Sin embargo, en materia de religión, todavía nos encontramos nosotros como atados y anclados a preconceptos, lastimosamente, que nos separan, como nos dice aquí Amalia Domingo Soler, a pesar de que fue escrito hace más de 100 años, este libro todavía se mantiene vigente lo que se pensaba en esa época, porque ahora las religiones se separan también a los miembros de una familia, separan a hermanos, separan a esposos, separan a padres e hijos, y pensando que cada uno tiene la razón y que el otro está equivocado. Que lamentablemente unos, si no aceptan a Jesús, se van a ir al infierno, ¿verdad? O van a morir y van a pasar al plano espiritual, y lamentablemente el caso está perdido por parte de ellos porque no aceptaron a Jesús como su Salvador. Es en unas religiones, y en otras religiones, si no nos confesamos, pues entonces vamos a irnos al infierno porque nuestros pecados no han sido perdonados, ¿verdad? Y nos tiran a nosotros de que estamos locos, estamos destinados para irnos al infierno, porque estamos osando comunicarnos con entidades que ya han partido del plano espiritual. Y entonces nos tira de locos, nos tira de ejes muchas veces. Y
somos impuros para ellos. Entonces no se van a relacionar con nosotros y prefieren mejor relacionarse con los que piensan de igual naturaleza, ¿verdad? Y así comienza una separación si bien es cierto, ya existe una separación física, ya comienza a existir una separación emocional, una separación también emocional a la distancia, porque no pensamos de la misma manera, porque somos los equivocados, ¿verdad? Porque somos aquellos que se han salido de reír. Y de igual manera hemos visto que lamentablemente esa discrepancia de opiniones en cuanto a Dios ha provocado tantas guerras, como bien se decía, odios, resentimientos, resquebrajamiento de la familia, de amistades también despidos en el área laboral por cuestiones y matices religiosas, lo que no debiera ser de esa manera. Creo que tenemos que tener nosotros una suficiente amplitud de criterio para aceptar que todos los demás piensan diferente a nosotros. Por eso es que estamos viviendo en una democracia. Y lamentablemente, en ese sentido, como que se hiciera una tiranía, porque queremos que todos los demás piensen como nosotros. Y si no piensan como nosotros, están equivocados. ¿Por qué? Porque no están pensando como nosotros. Todos los que no piensen como nosotros están equivocados, ¿verdad? Y así, no obstante que se les dé la evidencia científica, como estaba hablando aquí a María Domingo Soler, no les importa, se van en contra de la evidencia científica y se atrincheran en la opinión de que no es así, a pesar de que la ciencia lo puede estar diciendo en una determinada manera. Adelante, Lucy. Gracias. ¿Sí me escuchan, va? Sí. Bueno, ok. Sí, yo tenía también una duda con respecto a esto, ¿va? Porque no sé si todos los elementos que están sucediendo ahora y han sucedido en otros tiempos serán por los pecados mismos del ser humano. No sé, ¿va? Me pregunta. Y pues en cuanto a todo lo que dicen que pues por la ciencia y ahora la tecnología y todo lo que eso implica ahora en el ser humano, o las religiones o cualquier doctrina que se pertenezca o crea, siempre se dejan influenciar lastimosamente pues por otros seres políticos o qué sé yo, por la avaricia, y se olvidan realmente de lo que están yendo o están leyendo, yendo a una doctrina, se olvidan de la piedad, de la misericordia hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces es lastimoso que realmente cómo podemos nosotros como seres humanos pues realmente enfocarnos en una línea y practicarla, ¿va? Es difícil, pero no imposible. Es también, como decimos, el libre albedrío, ¿verdad? Para practicarlo con nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que, pues, lastimosamente tiene también al mundo boca arriba, ¿va? De que nos dejamos influenciar por otro o que esos otros hayan usado la tecnología para sus mismos fines, ¿verdad? Y hacen caso, ¿verdad? Pero ahí sí que actúa el libre albedrío de no seguir los principios, la moral o lo que leemos o a donde vayamos, como le digo, pues hacia nuestro prójimo, ¿verdad? O el ser humano. Entonces, ¿será esto todo lo que sucede naturalmente, digamos, a consecuencia de los pecados o del mal comportamiento, como se le quiera llamar, del ser humano? Coca. Estaba excelente, Lucy, porque así nos ejemplifica un poco más la situación en la cual estamos viviendo nosotros, porque muchas veces pensamos, oh Dios, pero qué injusticia, ¿por qué estamos en este
planeta lleno de injusticia, de tanta maldad, de tanto cinismo, de tanta tiranía, de tanta violencia y tanta mezquindad, ¿verdad? Y lo que pasa es que, como bien nos estaba comentando Lucy, nuestro Padre Celestial no comete injusticias en ningún momento. Aquí nosotros estamos en un planeta que actualmente se encuentra en un estado de pues, es el de expiación y de pruebas. Está en una transición que quiere, para la redundancia, pasar al estado de un planeta de regeneración. Sin embargo, todavía estamos en ese proceso. Pero se produce toda esa maldad por dos circunstancias, ¿verdad? Efectivamente, por lo que hemos hecho nosotros tal vez no en primer plano, pero en un plano secundario, ¿verdad? Porque también está el choque de retorno a la ley de causa y efecto, entonces estamos sufriendo muchas veces lo que nosotros hemos hecho sufrir a otras personas. Pero por otro lado, no todo es ley de causa y efecto. No es que sea ley de causa y efecto, sino no todo es una maldad que esté imperando en la tierra, sino que es el libre albedrío que nosotros estamos utilizando, porque nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de seguir el camino del bien o seguir el camino del mal. Si seguimos el camino del bien, obviamente vamos a cosechar bien, pero si seguimos el camino del mal, estamos actuando mal, pues muchas veces no va a ser por karma, no va a ser por choque de retorno, sino simplemente, como bien decía Lucy, estamos utilizando nuestro libre albedrío. Y entonces en la utilización del libre albedrío podemos conducirnos tanto hacia el bien como para el mal. Ahora bien, las consecuencias de esa toma de decisión que vamos nosotros a tener es lo que vemos nosotros reflejado en la humanidad. Vemos reflejado también atrocidades muchas veces, incluso con nosotros mismos también, que no sabemos pero por qué a veces tanto golpe en la vida, y es precisamente el choque de retorno que estamos recibiendo. Y otras veces que estamos sembrando maldad, si es que estamos haciendo el mal, y lo veremos más adelante como choque de retorno indefectible que tiene que producirse, salvo que nosotros estemos practicando el bien, ¿verdad? Y practicando también la caridad, que de una u otra manera nos va a ayudar para suavizar el regreso de aquello negativo que hemos realizado. Pero es precisamente producto de la actividad del ser humano, ¿verdad? No es producto de la actividad de Dios. No es producto que Dios haya creado un ser específico para hacer el mal, ¿verdad? Le hace el diablo, le hace Satanás, Lucifer, como queramos nosotros llamarlo. No es que él haya sido creado desde el principio siempre para hacernos caer a nosotros acá en este plano tierra. No, a todos nos da la oportunidad de redimirnos y de ir evolucionando, ¿verdad? Somos tan malos como queremos ser, y nuestro Padre Celestial nos da esa oportunidad, esa decisión, esa libertad, mejor dicho, esa libertad de decisión, ¿verdad? Pero todo tiene un límite, y traspasado ese límite, entonces, como les decía, tiene una consecuencia en la cual tenemos que pagar oportunamente. Por eso es que estamos viviendo como ven ustedes acá, además de que recordemos que por ser una época de transición se está dando oportunidad a muchos hermanos que han cometido atrocidades también anteriormente en otras encarnaciones para que se regeneren, y no lo hacen, sino que continúan estando viviendo de la manera que lo hicieron en otras existencias. Por eso ven ustedes también que hay hermanos que aparecen descuartizados en las calles o que han sido torturados. ¿Por qué? Porque hay hermanos que simple y sencillamente no cambiaron su forma de ser, ya están reencarnados y continúan sus fechorías. Lamentablemente todo, como les decía, tiene un límite, y si no tienen los puntos necesarios para continuar en este mundo de regeneración, lamentablemente tendrán que ir a otro planeta a comenzar de nuevo las enseñanzas que tienen que atravesar. ¿Saben? Muchas gracias, Coca. Cuando
nosotros vamos viendo las pruebas colectivas. Platicábamos antes del inicio del estudio lo que sucedió en Venezuela, o sea, la situación tan fuerte, los edificios que cayeron y ahorita que están buscando sobrevivientes, son pruebas colectivas. O sea, no lo vemos de una forma fría, pruebas colectivas, no, sino que duro. Y obviamente de alguna manera nosotros poder colaborar de la manera como podamos, pero que al mismo tiempo son cada una y tiene su fin para que cada uno individualmente podamos progresar. Porque, como mencionaba acá algo importante, que a cada uno según sus obras, y eso es lo que nosotros hemos aprendido como el Maestro Jesús de Nazaret. Todo lo que nosotros vamos a sembrar, todo lo vamos a cosechar. Pero en otras ocasiones tenemos ciertas pruebas que atravesar y dentro de ellas pudiésemos aprender de esas situaciones. Entonces acá, en base a lo que nos comentaba Lucidita, del castigo. Muchas veces se ha tocado castigo por las circunstancias que se dan, pero cuando ya lo vemos científicamente, en base a lo que hemos estado leyendo, vemos que nosotros, por ejemplo, una montaña donde tenía mucha vegetación y de repente se nos ocurre cortarle un pedazo, pero no sujetarla, no cuidar, y entonces se desborona, porque las raíces y la parte de la vegetación ayudaba a que no se desboronara o no se creara un perfil un tanto peligroso cuando se pasa un vehículo de 4 ruedas o un vehículo de 2 ruedas, ese tipo de situaciones como ejemplo. Y que nosotros nos vamos dando cuenta que obviamente la capa de ozono que platicábamos hace un momento también está siendo afectada, pero también por la combustión de los vehículos, más la serie de máquinas que están haciendo ciertos vapores, es decir, que va afectando la capa de ozono. Entonces la capa de ozono en un momento dado se lastima, y entonces son esa serie de hoyos, como manifiestan los científicos, que nos afectan enormemente, y entonces las estaciones que se veían un poquito más determinadas en fechas específicas cambiaron rotundamente, y los cambios climáticos que se menciona, pero que también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al tocar en consideración este tipo de aspectos. Y claro, una excelente pregunta por parte de Lucita, porque también de esta manera nosotros vamos analizando y nos vamos dando cuenta que está involucrado las pruebas colectivas, pero también está involucrado nuestra falta de cuidado al entorno que el Padre nos brindó para que nosotros seamos partícipes en él, pero también cuidar para que podamos utilizar los ríos, los lagos, los mares, las vegetaciones, y no solo venir y querer nosotros hacer una serie de cortes que posteriormente a nosotros mismos nos estará perjudicando. No sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura acá de la página 158. En el segundo párrafo dice: y de esta religión eterna, de esta continuada ascensión del espíritu, de este trabajo permanente de la inteligencia, nos viene a hablar el espiritismo para ilustrarnos, para despojarnos del manto de la superstición religiosa, para hacernos comprender que no hay Cristos que sudan sangre, ni vírgenes que a través de los siglos conserven en sus pechos el licor refrigerante de la vida y en sus ojos el llanto del dolor, que no existe el milagro ni el hecho maravilloso, porque es superior a todo lo inventado por las religiones, la inteligencia y la enérgica voluntad del hombre. Esta sí que hace verdaderos prodigios, esta sí que arranca a la naturaleza el velo de todos sus misterios, esta sí que descubre las grandezas inacabables del infinito, esta sí que da dirección al rayo, pesa los planetas, mide sus longitudes, cuenta las estrellas, acorta las distancias, transmite las palabras por medio de los hilos telegráficos de polo a polo, haciendo uso de los cables submarinos. Esta sí que construye puentes maravillosos sobre abismos insondables, sí que canaliza los mares y convierte en oasis los áridos desiertos de este mundo. Y esta serie de actividades empleadas en el bien de la humanidad adquieren mayor desarrollo y aumentan sus prodigios
su prodigioso desenvolvimiento con el estudio razonado del espiritismo. No porque los espíritus den la ciencia infusa al ignorante, no porque le descifren fácilmente los problemas al sabio, no porque le digan al perezoso, entrégate a la inercia que yo trabajaré por ti. No, no es esto. Los espíritus no convierten a los hombres pensadores en simples máquinas, al contrario, nos demuestran con hechos innegables que el que quiere vivir en medio de la luz tiene que estudiar de qué se componen los rayos luminosos que le prestan vida. Nos dicen los espíritus que el que quiere disfrutar de un ambiente oxigenado tiene que abrir el hondo surco de la tierra endurecida, regalarla con el sudor de su frente, arrojar en ella abundante semilla, cuidar el sembrado con esmero, y sólo así brotarán plantas lozanas que se cubrirán de aromáticas flores, cuyo perfume embalsamará la atmósfera. Ninguna religión, ningún credo filosófico impulsa al hombre al trabajo como el estudio del espiritismo, porque los espíritus nos demuestran con verdades incontrovertibles que el hombre lleva en sí mismo todos los resplandores de los cielos, todas las delicias de los desventurados, todas las alegrías de las almas puras, todas las satisfacciones de los justos, a la vez que todos los horrores del remordimiento, que todas las envidias, angustias y ansiedades crueles de la avaricia, que todos los sobresaltos de los crímenes, que todos los tormentos, en fin, que han creado las religiones para sus infiernos. El hombre es vaso limpio de agua cristalina o charco cenagoso de agua pestilente. De él depende cubrirse con la blanca túnica del impecable o con la ropa del ajusticiado. Todo depende de su voluntad y su buen deseo. La elección no es dudosa. El más ignorante, el espíritu más rudo, prefiere la consideración y el respeto al desprecio y al castigo. En la tranquilidad del bien obrar a los azares y a las persecuciones que son compañeras inseparables de la culpa y el crimen. No hay más que visitar una penitenciaría para convencerse de lo que decimos. No hay presidiario que al preguntarle por qué ha dejado de pertenecer a la humanidad libre, no conteste, porque este o aquel me arrojó en el abismo del crimen, yo era bueno. Si hubiera tenido quien me hubiese guiado, y solo los espíritus enfermos, víctimas de terribles obsesiones, son los que, a semejanza de los cerdos, se revuelcan gozosos en el seno de la inmundicia. De la confesión y de la culpa, todos huimos, todos queremos parecer mejores de lo que somos. Por eso, el estudio del espiritismo es tan útil a la humanidad, porque los espíritus nos dicen que con las apariencias de falsas virtudes no engañamos a nuestros semejantes, a quien engañamos es a nosotros mismos. Podrán parecernos verdaderas nuestras artificiosas buenas obras, y podremos recibir hasta bendiciones de almas inocentes y sencillas deslumbradas por la corona de oropel que hemos colocado en nuestros sienes, pero al dejar la tierra, aunque numeroso cortejo siga nuestro cadáver, aunque artístico mausoleo guarde nuestros restos, aunque la iglesia entone sus cantares y arroje nube de incienso sobre el suntuoso catafalco, cuando el espíritu se encuentra solo y únicamente oye la voz de su guía que le dice: pobrecito, ven por Diosero de los siglos, ven que no te has quedado un amigo, que no has enjugado una lágrima sin calcular antes las ventajas que te redundaría tu largueza de usurero y tu compasión hipócrita. Ven, nadie te quiere, pero te quiero yo. Yo te seguiré en tu calle de amargura. Yo enjugaré tu llanto cuando el peso de tu cruz te abrume. Yo te inspiraré humildad y paciencia para recoger una mínima parte de las espinas que has dejado sembradas en tu árido camino. En cambio, nos dicen los espíritus, cuando deja su envoltura un ser que ha hecho más bien con sus buenos deseos que con sus obras practicadas, porque vivía en un círculo microscópico, cuánto ha compadecido, cuánto ha protegido, con sus pensamientos salen a recibirle, le rodean alborozados y le dicen: ven, oh tú,
Ven con la riqueza inacabable de tu buena voluntad, tú que lloraste con el niño huérfano, tú que compadeciste a la desolada viuda, tú que partiste tu pan con el anciano pordiosero, tú que sentiste con las angustias del joven enfermo. Ven a reposar entre nosotros, ven a aspirar el aroma de las flores que hizo brotar tu sentimiento. Ven a prepararte para volver a la tierra con grandes fuerzas, para que goces siendo un enviado de la providencia. El que quiere el bienestar de otros, labra el suyo, y el que se ocupa de pedir para los demás, pide sus tesoros de mañana. El que reparte el maná de su compasión, riega la senda de su vida con el rocío benéfico del amor de Dios. Esto dicen los espíritus. ¿Quién preferirá en el espacio la soledad del falso filántropo a la dulce bienvenida y al cordial recibimiento que encuentra en ultratumba el verdadero amigo de los pobres? Por razón natural, nadie quiere beber hiel y vinagre. Todos preferimos la ambrosía de los dioses, y el apurar la copa del néctar delicioso de la vida depende de nosotros. Todos podemos ser grandes desde el alma inocente e inactiva hasta el criminal empedernido que goza con la agonía de sus víctimas. Todo es cuestión de tiempo y de trabajo, de estudio incesante y energías empleadas constantemente en bien de uno mismo, atendiendo antes al bien de los demás. Aquí podemos hacer otra pausa. ¿Cómo nos manifiesta y nos ve de una forma bastante lógica nuestra querida Amalia Domingo Soler, que es simple y sencilla, pero depende de cada uno de nosotros, y que a veces nosotros lo sentimos muy terrible y muy complejo porque no estamos acostumbrados a ciertas actitudes o a ciertas acciones. Nuestros mismos hermanos acá nos comentan que el guía espiritual siempre va a estar ahí atento a nosotros, siempre nos va a querer, siempre va a desear el bien para con nosotros. Entonces nosotros tenemos simplemente acatar las leyes ya establecidas. O sea, las leyes no se pueden cambiar, son inmutables. Nosotros debemos dirigirnos a ellas, y por eso acá nos comenta aquellos seres que están en la inmundicia. Coca hizo mención con respecto a este tipo de situaciones de los cambios, y otra persona hoy por la mañana hizo un comentario muy interesante, y creí que Coca lo había hecho, pero no, sino que él dijo algo bien interesante. ¿Cómo nosotros le vamos a dar a alguien que lastimosamente ha estado en las calles por muchos meses, por la situación difícil que ha atravesado, ropa limpia? Si él no se baña y se coloca esa ropa, inmediatamente va a absorber esa ropa la suciedad que lastimosamente él ha atravesado. Primeramente él tiene que bañarse, primeramente él tiene que limpiarse para poder colocarse esa ropa, y al mismo tiempo se va a sentir mucho mejor. Entonces es cuestión de lógica, y esto es lo que nos comenta también la doctrina espírita. Nosotros podemos estar encerrados en un círculo, haciendo el mal y haciendo el mal, y nos gozamos, si quieren, en este paréntesis, de hacer el daño, pero porque todavía estamos en esa faja vibratoria muy densa, muy negativa, y entonces nos gozamos haciendo mal a otros. Pero nosotros ya no queremos gozarnos de hacer el mal a los otros, sino que por el contrario, queremos hacerles, aunque sea un poco de bien, aunque sea una parte de bien. Entonces ya estamos nosotros cumpliendo con lo que nos había establecido hace más de 2000 años nuestro Maestro Jesús. Haz al prójimo lo que te gustaría que a ti te hicieran. O sea, que hagamos el bien a nuestros hermanos, y que eso de verdad es lo que nosotros quisiéramos. Entonces acá nos comentan que nosotros simplemente tenemos que hacer la parte buena. Claro, pensamos, ¿cómo yo voy a pretender hacer algo bueno si van a haber una serie de obstáculos? Van a haber una serie de personalidades que me van a impedir que sea feliz, me van a hacer lo posible para amargarme la vida, van a hacer todo lo posible para que yo no cumpla con la tarea que me corresponde. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo a poner en práctica parte de esa madurez que vamos adquiriendo, que bueno, los otros son infelices, pero yo no voy a dejar que los otros van a ensuciarme, y yo voy a ser infeliz, y al ser yo infeliz voy a transmitirle con quienes
yo comparto esa infelicidad, entonces en lugar de darles un bien o darles un buen ejemplo, les doy un mal ejemplo, y la responsabilidad va recayendo en cada uno de nosotros, porque también nos comentan nuestros hermanos superiores: cuanto más se te da a ti, más se te va a pedir. Entonces, más nosotros estamos adquiriendo el conocimiento, nos toca a nosotros compartir a los demás el conocimiento. Claro, en ningún momento vamos a compartir el conocimiento haciendo lo posible para presionarlos para que acepten. Entonces, y como sabemos que si me dicen a mí, tenés que ser espiritista, tenés que aprender, entonces no lo hago. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Si me dicen, tenés que hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces es simple, es algo así como que nosotros nos ponemos en retaguardia. Pero cuando nos están invitando a que cambiemos, que nos demos cuenta que nos vamos a sentir mucho mejor, que ya haciendo mal, nos sentimos mal, pero cuando estemos haciendo el bien, tal vez no estamos acostumbrados, pero poco a poco, cuanto más bien nosotros iremos haciendo, nos estaremos sintiendo mucho mejor, pero bastante mejor. Entonces va a ser parte de nuestra vida cotidiana hacer el bien, y claro, estaremos cumpliendo con las leyes establecidas. Entonces aquí nos está brindando Amalio Domingo Soler unos puntos para que nosotros recapacitemos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo pienso que Dios, complicado, porque el planeta es una estructura, el planeta Tierra, expiación y prueba. Todo lo que está estructurado aquí es para hacernos caer. ¿Por qué? O sea, veámoslo desde ese punto de vista. Estamos en un lugar, pues estamos en una estructura donde hay ciertas leyes, pero las leyes, ¿cómo decirlo porque no sea tan feo? A veces hasta nosotros tenemos que quebrantar esas leyes para poder avanzar. Recordemos que venimos como seres simples e inhumanos, entonces en ese devenir de la vida, por supuesto que no tenemos el amplio conocimiento de la vida, de la estructura, cómo funcionan las cosas. Entonces vamos tropezando y eso nos va permitiendo ir adquiriendo cierto conocimiento y cierta experiencia para poder ir mejorando, digámoslo, mejorando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, por lo menos yo lo veo así ahorita desde la postura en que estoy en estos momentos de escaso conocimiento, es que todo está puesto de alguna manera para que nosotros caigamos. Con el devenir de todos los siglos y de los años, nos han ido poniendo personajes que nos iluminan el camino, llamémoslo de una manera alegórica. Empezando por los filósofos griegos, que es lo que más tenemos nosotros conocimiento de este lado del planeta, porque es lo que nos han de alguna manera educado de esa forma, ¿verdad? Por toda la tradición que existe, llamémosla de siglos, ¿verdad? Porque el Imperio Romano absorbe a los griegos, Roma, por la conquista que hay y por lo que nosotros tenemos nuestros ancestros españoles, bueno, es una cadena. Entonces, acá nos han ido enseñando que hay ciertos personajes que nos han ido poniendo ciertas ideas en que debemos de ser buenos, pero debemos de reconocer que también esos personajes que vinieron aquí como faros de luz en las tinieblas, llamémoslo, también tuvieron que padecer, porque hubo varios sabios griegos que cuando a la estructura que está aquí arraigada en el planeta no le gustaban las palabras o los mensajes o las ideas que propagaban, sencillamente
y físicamente los eliminaban. Así, no funciona, eliminemos. Porque había una estructura que no iba a permitir que continuara con los mensajes. Sin embargo, el Padre bondadoso y misericordioso con nosotros nos sigue mandando más mensajes positivos por aquí y por allá. Ya depende de cómo uno lo maneje y cómo uno lo interprete. Entonces, en ese devenir uno viene, pero no quiero defender lo indefendible, pero al mismo tiempo, por ser nosotros, por la estructura que traemos desde el inicio, nosotros vamos a ir cometiendo ciertos errores. Y hasta la fecha seguimos cometiendo muchos errores. Algunas veces con un poquito más de entendimiento de las consecuencias, pero desde el punto de vista que todavía continuamos aquí, es que tenemos todavía mucho camino por avanzar. Entonces, la idea aquí es que nos han inculcado por los tiempos que debemos de ir respetando ciertas jerarquías. Hablemos de la Iglesia Católica, que es la que inicialmente pues dio origen a muchas cosas, aunque, como les digo, en diferentes civilizaciones de todo el mundo han habido o hay o existen estructuras de la misma naturaleza, pero para nuestro contexto, la religión católica fue un grupo de personas que en algún momento se levantaron inspiradas divinamente, y ellos empezaron a formar ciertas reglas para tener cierto control de las masas. Hay una frase que a mí no me pasa desapercibida y es muy interesante de analizar, y que se la atribuyen a Napoleón Bonaparte. Dice que la religión, si no existiera, los pobres ya hubieran matado a los ricos. Entonces, ahí nos damos cuenta la estructuración que tiene, porque la religión católica, digámoslo de alguna otra forma, yo me reí esta semana porque viene el Papa, sin ánimo de ofender a nadie que esté en la religión católica, pero viene el Papa y dice: estamos preocupados por la situación que sucede en Venezuela y hemos decidido enviar una donación de $100,000. $100,000. Eso es una nada. De todo el poder adquisitivo, que tiene esa gente. Para empezar, son los más grandes lavadores de dinero que existen en el planeta, porque ellos le lavan el dinero a muchas estructuras. Y venir a decir: voy a hacer una donación porque estamos preocupados como institución por lo que está pasando en Venezuela. Eso es una mofa, pues. Eso es ridículo. Por supuesto que mis hermanos de la religión católica van a decir: qué bondadoso el Papa, bendito sea el Papa que está mandando la ayuda, sí, pero realmente es una gota de agua en un océano. No es una cuestión que diga se está desprendiendo la religión católica. Para ayudar. Mandó $2,000 millones y pues ahí todavía yo diría, bueno, sí, es un movimiento bastante considerable. Tal vez no es la cantidad, pero por lo que representa, por ese grueso que representa, a mí me suena ridículo. Perdónenme, pero a mí me suena ridículo eso que está pasando. Entonces, en este entendido, debemos de ser conscientes cada uno de nosotros, que si bien es cierto que nos ponen todos esos personajes y posiblemente gente muy iluminada, y lo platicábamos en la semana pasada, que yo estoy seguro que aquí hay hermanos de muy elevada jerarquía espiritual que están encarnados, pero que no pasan mucho tiempo en este planeta. Así. Es su existencia en este planeta, yo digo que es muy efímera, es muy rápido, pero de que hay, lo hay. Pero a lo que quiero llegar es, y lo que nos inculca toda esta lectura, es que nadie va a hacer el trabajo por nosotros.
somos nosotros los únicos que en algún momento vamos a tener que entender que esto únicamente va a ser por méritos propios. Y también, por supuesto, no vamos a dejar de agradecer la ayuda, pues en el caso que dice de nuestros hermanos guías, pero tampoco pueden hacer mayor cosa por nosotros. O sea, nos ayuda, ajá, nos encaminan, nos dan las herramientas, nos encaminan, pero si yo no quiero, y no quiero, no puede hacer más. Tampoco nos va a agarrar del pelo y nos va a arrastrar por todo el camino de la vida y decir, miren, esto es lo que tienen que, y aquí tienen que llegar a este puerto. No lo van a hacer. Así como los papás que tenemos acá, ellos tienen a sus hijos y saben eso, de que quieren hacer todo lo posible para que su hijo se encamine, pero todavía, pero fíjate que todavía tu papá te puede pencasear y te puede arrastrar y ese sí te lleva donde tiene que ir, porque, ¿verdad? Pero yo creo que también es difícil ver lo que ellos quieren decir algunas veces, no sé, algunos tienen más capacidad de verlo, pues, pero a veces no, creo que eso es lo difícil. Nos están guiando, pero no nos podemos dar cuenta. Por eso, porque hay leyes, o sea, hay que respetar ciertas leyes. Porque aunque ellos nos agarren del pelo y nos lleven del punto A al punto B, obviamente, porque al final es de uno. Uno es el que tiene que tener esa actitud. Por eso yo lo mencionaba en anteriores nuestras emociones nos meten en problemas. Porque si yo tengo una actitud, por ejemplo, en lugar de ser, es difícil, pero si alguien me comete una falta y yo no tengo ese grado de conciencia de decir o entender, saber qué situación está pasando el hermano o esta persona para que haya hecho conmigo lo que haya hecho, y yo decir, o como decía la lectura, de antemano yo lo perdono. O sea, perdónenme, yo, en mi nombre propio, yo no, por lo menos ahorita no puedo hacer. Pero hay personajes que sí lo hacen, o sea, hay entidades que sí, o personas con mayor grado de conciencia que dicen, o sea, sí hacen ese análisis, porque si haces el análisis ya desde este punto del conocimiento de la doctrina espírita, ya uno lo dice, bueno, sí. Y no necesariamente la doctrina espírita, y voy a traer las palabras de Karen de hace una semana, no es romantizar el espiritismo, realmente es un grado de conciencia cuando uno entiende, o sea, pero lo entiende no porque así tiene que ser, o así va a ser, no, lo entendés y lo aplicas. Ajá, porque en tu ser estás convencido de que así es. No porque la doctrina me lo diga, o no es porque la religión me lo diga, no es porque el pastor me lo diga, o el padre, o bueno, en fin. Sino que desde adentro. Pero si no estás convencido, pienso que no tiene mérito. O sea, es una actitud que posiblemente sí se te anota algún tipo de punto, pero vas a pasar raspado, pero no es realmente un mérito. Entonces, y volviendo al punto de partida, seamos conscientes de que aquí en el planeta estamos en una estructura donde, si bien es cierto que tenemos un guía espiritual que va a pedir, o va a querer todo lo mejor para nosotros, también debemos de tener en cuenta que vamos a encontrar dificultades para podernos desarrollar, y sobre todas las cosas debemos de entender que sabe Dios cuántos acreedores tenemos, y esos acreedores se van a querer cobrar de una u otra manera. Entonces, lo único que nos queda es entender cómo funciona de alguna manera la vida y no tratar de generar más deuda. Porque si no, lo platicábamos también hace algunas semanas, es lo que por ejemplo,
un obsesado. Tiene un obsesor, por X, Y, Z, W circunstancia, desencarna el obsesado, pasa al plano espiritual. Si el obsesor no ha encarnado, lo va a perseguir, y cuando encarne, lo va a obsesar, y así se van a veces por eternidades, por encarnaciones, y encarna uno, lo obsesa, desencarna, y así. Entonces, al final creo que es una actitud que nosotros tenemos que entenderlo, pero llegar a ese punto, a ese cruce de entender que nosotros debemos de hacer ese bien por nuestro prójimo, porque al final nos beneficia a nosotros. Por eso dice la máxima, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero más allá de ese contexto, es evitar que nosotros, o sea, amarnos a nosotros para evitar más problemas. O sea, ese es el punto. Cuánto vaya a surgir o cuánto tenga que transcurrir para que nosotros podamos decir, yo ya no tengo necesidad de encarnar. O sea, magnifiquemos esa situación del hecho de que ya vamos a tener que encarnar en esta existencia, en este planeta. Eso quiere decir que de alguna manera ya nos libramos de la mayoría de deudas. Y ya somos mejores. Pero yo escuché en la lectura que decía que podíamos encarnar desde cero en otro planeta. Pero eso es lo que habla, lo que decía Valito, perdón, y es que el planeta está sufriendo una transición. O sea, estamos como que en los exámenes finales del colegio, de si nos graduamos o no nos graduamos, ¿va? Entonces, pero si yo vengo raspado, si yo pasé todo el año en la nube o nunca llegaba, pues yo me corro el riesgo de que no vaya a terminar la escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo llego al examen final, por ponerlo de un ejemplo, y me dice el catedrático, no, usted no llegó al mérito, va a tener que repetir el año. Entonces, cuando se refieren a eso de empezar de cero, yo pienso que no vamos a empezar tan de cero, porque dice un dicho que el tuerto en el mundo de los ciegos es el rey. Entonces, si nosotros ya tenemos cierta experiencia y nos mandan a un planeta o nos mandan a otro plano donde están peor que nosotros, o sea, ahí nos vamos a sentir, porque ya tenemos cierto grado de conocimiento. Pero como vamos en blanco. El caos es, pero aunque vayamos en blanco, aunque tengamos ese velo del olvido, hay ciertas cosas que no perdemos. Hay cierta esencia que no perdemos. Tenemos el velo ese del olvido y de lo que ha sucedido en ciertas situaciones, pero no siempre, porque en nuestro espíritu van grabados todas esas experiencias, todo eso. Entonces, no siempre empezar de cero, tal vez desde donde vamos a donde iríamos, ¿verdad? Yo espero no llegar allá, pero bueno. Tenemos que trabajar. Yo quiero otra cosa, pero tenemos que trabajar. Pero esa es otra cosa. Pero llegar ahí no creería que llegáramos de cero. Voy a traer a colación, y por favor corríjanme, con lo que pasó con los exiliados de Capela. Vinieron moralmente, su nivel era muy bajo, pero su conocimiento intelectual era muy alto. Entonces eso no se quedó, o sea, ellos no empezaron de cero, o sea, simplemente los trasladaron, o sea, no pasaron el grado. Pues, ¿saben qué? Nos vamos a cambiar de sección porque ustedes nos dieron bola aquí, entonces vamos a poner aquí, pero ya que van a empezar, no de cero, pero van a repetir el grado. Entonces ya con cierto conocimiento Pero también me llama la atención, como yo soy nueva, ¿verdad? Cuando dice que los obsesores y luego va a obsesar al otro y luego se va a ir así por toda una eternidad, entonces el espíritu
no aprendió nada, o sea, estoy aquí, yo estoy obsesada. Y entonces mi espíritu viene cuando yo ya no esté aquí en este plano, voy a obsesar al otro. Entonces, ¿qué aprendí? Aquí no aprendí nada. Sí, hay limitaciones, por ejemplo, y muchas gracias por ese comentario que usted hace. Y nuestro padre obviamente va viendo a obsesor y obsesado. En determinado momento están en esa serie de situaciones, pero cuando no ve ningún cambio por parte de ambos, entonces hace ciertos acontecimientos para unirlos y que se mejore la situación. Hay un libro que se llama Parias en Redención, en donde narra una serie de encarnaciones en donde uno odia al otro y el otro quiere vengarse. Entonces tiene una serie de circunstancias de las que manifestaba Herbert y de la que usted estaba manifestando, porque dice, no, nunca va a acabar esa situación. Se van dando las circunstancias y también la postura y la acción por parte de cada uno. Pero entonces, ¿qué es lo que decide Dios? En la última parte de este libro, uno nace ciego y el otro nace sordo y mudo. ¿Por qué? Tienen que unirse, tienen que estar juntos, tienen que apoyarse. Entonces, en este libro se tiene bastante sentido. Claro, hay otra serie de acontecimientos también, pero en este caso particular, como se odiaban tanto y peleaban tanto en diferentes encarnaciones, tuvo que nacer, y eran hermanos, o sea, tuvo que nacer uno con esas discapacidades, cada uno, pero para apoyarse mutuamente. Entonces, hay una razón por la Encarnados al mismo tiempo. Encarnados al mismo tiempo. Y entonces hay una razón por la cual se odian, pero se tienen que apoyar. O sea, no hay un sentimiento de amor, pero tienen que apoyarse para poder salir adelante. Entonces, no sé si les ha pasado con algunos familiares al principio, no y no y no, pero las circunstancias nos hacen que hagamos algo juntos y dicen, así no cae tan mal mi familiar, por lo menos ya me estoy sintiendo mejor con él. Entonces nos damos cuenta que por más cosas negativas que sintamos para con los otros también tienen cierto positivismo, uno también, y que nuestro Padre en su momento también nos va brindando ese apoyo. Y más a lo que también mencionaba Herbert con respecto a la expulsión, sí, se expulsa, pero cuando uno está en un lugar, sabe que conoce más que los otros. O sea, percibe, siente. Y entonces por eso algunas personas, no sé si ustedes han compartido con alguien, yo tenía un jefe que me decía, es que yo nací en el país equivocado. Yo soy muy inteligente. O sea, él sí tenía un conocimiento bárbaro, vivió en diferentes países, pero él siempre decía que él había nacido en el país equivocado. Si nosotros nos podemos analizar con respecto al orgullo, a vanidad, y estaba así bastante, en mi punto de vista, por supuesto, ¿verdad? Y que Diosito sí sabía por qué tenía que reencarnar en esta nación, Guatemala, para ayudar a otros, pero también para bajarle sus revoluciones de orgullo y de vanidad, y me imagino que otros aspectos más, pero solo en base a eso de que hay, por lo menos cuando tuve la oportunidad de conocer a este señor al principio, decía que engreído, que querido, pero la doctrina espírita también nos hace pensar, sí, definitivamente nació en el país que le correspondía por una razón que desconocemos de momento. Perdón. Y yo conocí a alguien así, y ahí está el mérito, y le voy a complementar con lo que dice Palo. Esta persona, muy inteligente, pero de verdad muy inteligente, y decía lo mismo, es que yo nací en una ciudad equivocada, yo no debería de nacer, no debía haber nacido aquí. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, tu jefe se quedó aquí, se desarrolló aquí, hizo acá lo que tendría que haber hecho, pero la persona que yo conocí se fue a vivir a otro lugar. Específicamente se fue a vivir a Alemania. Y porque ahí se sentía bien y me contaba, me decía, es que aquí, mira, me decía, aquí en Alemania todo es ordenado, la gente respeta, las cosas se cumplen y sí, pero vamos al mérito. Entonces, ¿qué pasaría si realmente esa persona
tendría que haberse quedado aquí porque tendría que haber contribuido aquí Esa contribución. para hacer avanzar, A digamos, nosotros. al entorno que le tocó, a las personas que están alrededor de él, tener que ayudarlos a avanzar. Sencillamente no lo quiso hacer, No cumplió su misión. no cumplió su misión, digamos. Sí. Se fue a vivir allá porque la situación era mucho más cómoda. Entonces, ¿qué sucede? No cumplió con su tarea. Posiblemente incumplió y va a tener que Repetir. Ajá. Esta vez fue en Guatemala. Posiblemente en la próxima o las próximas le toca el Congo. Circunstancias tal vez un poco más difíciles, más complicadas de poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra hay que hacerla. Y con relación a lo que decía, lo que usted preguntaba de eso, de que uno va... se lo manifiesto de una manera alegórica, pero en algún momento alguien tiene que romper. Entonces, si no se logra el entendimiento de esas dos entidades, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, lo que haya o tenga que ser, hay unas circunstancias todavía, porque el libro habla específicamente de que uno nace ciego y otro sordo y mudo. Entonces tienen que complementarse porque uno mira, pero no habla. El otro no mira, ¿sí? Y van de alguna manera complementándose. Pero algunas veces nos han manifestado nuestros hermanos que se comunican aquí que hay circunstancias aún más, todavía más extremas. Y son los que nacen pegados. Ah, sí. Que tienen que vivir todo Mismo su cuerpo. vida. Un corazón, 2 pulmones, 2 cerebros. Los cerebros. 2 cerebros, pero un mismo cuerpo. Y son completamente Sí. 2 personalidades distintas, Sí. pero tienen que vivir juntas. Porque no pueden vivir separadas porque no tienen podríamos decir Fisiológica. anatómicamente no podrían sobrevivir separadas. Entonces, eso es a lo que va. Entonces, y para acá terminar, al final, cuando sucede una circunstancia de esta naturaleza, alguien es el que tiene la conciencia o el entendimiento de decir, no más. Hay una lectura de un anuario de espírita. Me recuerdo el nombre del personaje, Alcione. No sé si te recordás. Este personaje son 2 espíritus que van evolucionando. Son, ¿cómo decirlo? Son complementarios, o sea, son afines, perdón, esa es la palabra. Son afines, pero uno es un desastre. Viene el otro y logra entender y se eleva, espiritualmente hablando. Pero este es un desastre. Este es todos los placeres de la vida y todo lo que pueda existir, él lo disfrutaba a diestra y siniestra. Pero aún a pesar de que este personaje ya no necesitaba regresar, regresa. Para ayudarlo. Esa es la otra parte de la obsesión, por decirlo, para tener el ejemplo más amplio. Entonces este personaje decide nuevamente encarnar y tratar de llevarlo. Y al final, en la lectura, pues sí llegan a buen puerto porque sí logra ayudarlo. Entonces, al final es individual. O sea, nadie nos va a salvar. Por eso es que yo, en términos jurídicos de leyes aquí en Guatemala, hay cuestiones que dicen que son personalísimas. Porque nadie más puede hacer algo que usted tiene que hacer. Algunas cosas sí. O sea, alguien puede representarlo a usted en ciertas circunstancias. Pero ese tipo de cosas, hablándolo ya al plano espiritual, ese tipo de cosas, la salvación, por decirlo así, y traerlo a colación, nadie lo va a hacer más que usted. O sea, el mérito va a ser suyo. Si usted logra evolucionar, va a ser únicamente
por su propio mérito y por su propia decisión y por su libre albedrío que va a lograr evolucionar, obviamente con todas las herramientas y con toda la ayuda y con toda la jalada de orejas que nuestros guías espirituales, nuestros protectores, toda la gente que nos quiere bien, nos van a dar. Pero al final yo decido si paso o no paso, sencillamente. Esa es la situación. Gracias. ¿Y Lucita quiere hacer algún comentario? No, por el momento, gracias. No. ¿Y Coca, quieres hacer algún comentario? Y, en base a lo que nosotros hemos leído esta tarde, nos hace recapacitar bastante en cuanto a que Dios nos da libertad y nos da oportunidad para aprovechar. Me gusta mucho cuando dice Gerard que estamos en riesgo. Es verdad, pero está en nosotros utilizar lo que está en nuestro entorno, como dice antiguamente aquel dibujito del hombre y su mundo. Aprovechar las herramientas para nosotros utilizar lo que tengamos, pero para bien, no para echarnos más piedras, no para lastimarnos más, perdón, no para estar en los lugares así de suciedad, sino que salir de la suciedad para limpiarnos y ya estar nosotros mejor, poder ayudar y orientar a otros. Entonces, así es como finalizamos esta primera parte. Muchas gracias a todos por los comentarios, porque nos sirven, o sea, nos hace recapacitar, nos hace pensar con respecto a que cómo se van dando ciertos acontecimientos, pero que al mismo tiempo Dios siempre va a querer el bien de cada uno de sus hijos, sus criaturas queridas, amadas. O sea, no es cuestión de que en un momento dado a veces no es que lo quiere a él porque él sí hace caso, y aquí él no lo quiere porque no hace caso. No, lo quiere a todos. Ustedes como papás, o sea, ven las dificultades, la facilidad de uno, las dificultades del otro, pero ambos los quieren. Me gusta mucho muchas veces cuando nos dice Odette, cuando le dice a sus dos hijas, yo las quiero a las dos por igual. No, pero te ves que quiere a fulanita. No, las quiero por igual. Entonces, si así nos comparte Odette con respecto a sus hijas, ¿cómo no nos va a querer nuestro Padre a todos por igual? Sabe de nuestras limitaciones, sabe de nuestras faltas graves o pequeñas que nosotros tenemos, pero aún así nos sigue amando y nos da las oportunidades para corregir el daño que nosotros cometimos en el presente, en el pasado, pero para que tengamos un mejor futuro. Y el mejor futuro va a ser la transformación de nuestro espíritu. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase.